¿Alguna vez te has preguntado por qué sucedieron las cosas como sucedieron? ¿Te gustaría situarte en el lugar exacto donde el mundo cambió? Es decir, por ejemplo, ¿qué tan frío es el invierno ruso que logró derrotar tanto a Napoleón como a Hitler? ¿Cuán altas son las murallas de la ciudad santa de Jerusalén? ¿Cuán eterna es la ciudad de Roma? De veras, de veras, de veras, Londres o Nueva York son el centro financiero del mundo. Muchas de estas cosas me he preguntado durante toda mi vida y quizá empezó allá muchos años atrás, cuando era niño, porque yo también fui niño, que en la escuela, como todos los niños de nuestro país, me platicaban que un muchacho, un Juan Escutia, se había envuelto en la bandera y se había lanzado a la orilla del cerro de Chapultepec para salvarla. Pues yo siendo un niño, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no simplemente bajó la bandera y se echó a correr? Es más, ¿por qué perder la vida por un trapo? Claro, hoy para mí ya no es un trapo, es una bandera y significa muchísimo más, pero como niño yo pensaba eso. Así es que un día, cuando mis papás me llevaron al centro de convivencia infantil que estaba a un ladito del zoológico Chapultepec, pues les pedí que por favor me subieran al castillo, porque yo quería ver pues de dónde se había lanzado el amigo Juan Escutia. Y hoy hay un torreón mucho más moderno que lo que había entonces, pero más o menos era el mismo lugar donde estaba el asta bandera del castillo Chapultepec, del colegio militar. Y yo veía el torreón en un lugar y miraba la distancia a la orilla del cerro y decía, ¿cómo puede ser? Es mucha distancia, no se puede. Con el paso del tiempo y después de saber muchas otras cosas más, me di cuenta que como muchas cosas en nuestra historia, ese pedacito de los niños héroes, ese pedacito de Juan Escutia era un mito hermoso que tenía la intención de inspirar a los niños para que pues se inflamara su alma de manera patriótica, pero finalmente un mito. Igual que ustedes, yo tengo una educación religiosa y yo sé que cuando uno va a misa, el padre no es el que toca la campana. Y entonces, igual yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el padre Hidalgo tocaría su campana si como todos los padres debía haber tenido un campanero? Y un día, cuando fui a Dolores Hidalgo y vi la iglesia y el atrio y vi las torres, yo decía, no, es que la campana está tan lejos que definitivamente el padre Hidalgo no podría haber hecho eso. Hacer la visita a los lugares donde las cosas sucedieron nos da una idea, una perspectiva diferente. Olmecas, zapotecas, mayas, mexicas, estas ruinas no hay como ir y verlas y entender la dimensión tan grande que estas ruinas, que estos vestigios tienen, para darnos una idea de cuán grandes eran estas civilizaciones. Hace unos 30 años empecé a dar clase de historia y geografía y pues algo que para mí era una cosa muy interesante, saber qué había pasado en el pasado, me di cuenta que para la mayor parte de la gente no era tan interesante. El ir a lugares donde estas cosas habían pasado, pues de repente no a todo el mundo le gustaba. Oye, profesor, ¿para qué vamos a ir a ver cosas, piedras viejas? ¿Para qué vamos a ver de gente muerta? Y entonces me di cuenta que no solamente es repetir un conocimiento, sino dar una aplicación. Explicarles la historia a los muchachos de manera anecdótica, con el contexto de lo que pasó, me llevó a un método que existe, que es el método situacional, donde uno como profesor le plantea al chico, oye, mira, este es el contexto, esto es lo que se vivía en ese momento, esto es lo que sentía el personaje, ¿tú qué harías? Y parece mentira, pero la mayor parte de las veces los chicos contestan lo que exactamente el personaje histórico hizo. Oye, si tú fueras Hitler, si tú fueras Napoleón, si tú fueras Julio César, si tú fueras el padre Hidalgo, y pasara esto y esto, ¿tú qué harías? Y casi siempre aciertan en lo que hizo.
Bueno, pero no era suficiente. Así es que los chicos pues tenían más dudas, empezaban a aprender como esponjitas y entonces empecé a llevarlos a museos. Y me di cuenta que los chicos empezaron a aprender por dos razones. Una, porque estaban en contacto con el objeto de estudio, ya sea una pieza arqueológica, un cuadro, una pintura, un sitio. Pero es decir, ya no era una idea nada más, sino era algo que era tangible, que algo que podían ver, que podían fotografiar. Y dos, porque cuando iban con sus amigos, cuando iban con sus cuates, pues era como una aventura, era como ir a acampar, pero a un museo. Era como ir a acampar, pero de ida y vuelta el mismo día. Era una cosa tan bonita. Y los chicos siguieron preguntando, y a veces preguntaban cosas que yo no sabía. O lo que es peor, que yo mismo no entendía. Por lo que hubo que ir a lugares muy lejos a buscar ese conocimiento que yo mismo no entendía. A veces cuando uno lee o escucha a los maestros decir el pípila y la plancha, uno dice, ¿para qué un minero tendría una plancha? ¿Para qué tendrían que asaltar un lugar como la Loma de Granaditas? Ya estando ahí, uno dice, no, este es un edificio súper sólido. Y si no se quemaba la puerta, definitivamente era imposible entrar. Ver el contexto de esas calles, entender la situación, híjole, eso me empezó a dar muchas ideas para poder enseñar historia, enseñar geografía. Entender la perspectiva de lo que pasaba. Por ejemplo, no sé, les voy a poner aquí una foto. Mucha gente dice, estas pirámides, las pirámides de Egipto, fueron construidas por extraterrestres. Pero ya una vez que uno está ahí, uno mira esas piedras grandotas que fueron talladas bruscamente con martillos de cobre y uno dice, no, definitivamente este trabajo en bruto que está aquí, es trabajo humano de miles de personas que dedicaron, y no fue por esclavitud, fue por devoción a sus dioses, por devoción a su emperador. Es decir, las pirámides no son un monumento al egoísmo humano, son un monumento a la grandeza humana, a la capacidad de construcción que tienen. Oiga, ¿por qué en todo el planeta tienen pirámides? Pues es tan fácil como verlo en el desierto. Hay dunas en el desierto, no hay montañas, no hay cerros. Y cuando uno se interna en el Nilo y se acerca a su origen, empiezan las montañas, y las montañas siempre están así. ¿Por qué hay pirámides en Egipto? Porque semejan montañas igual que en México, igual que en cualquier parte del mundo. Es una figura que se repite en la naturaleza y las personas la repitieron. Pero es solo ir y verlo y entenderlo. Y al entenderlo, uno es capaz de explicarle a los niños cuán bello es el mundo, cuán hermoso es el mundo, cuán hermosa es la vida y sobre todo cuán hermoso es nuestro país. A veces hay las comparaciones odiosas donde dicen, es que Reforma se parece a los Campos Elíseos en París. Híjole, se me ocurre que Paseo de la Reforma es más bonito que Champs-Élysées. Hay un Arco del Triunfo, profesor. Pues sí, pero la Columna de Independencia es un monumento bello, hermoso. Profesor, es que la City de Londres es como Santa Fe. No, Santa Fe es más bonito. El entender eso y el poder apreciar lo que tenemos, pues hace que la historia y la geografía se aprenda de una manera más sencilla. ¿Cómo se visitan museos? Pues miren este videito, por ejemplo. Este es un videito de una visita a un museo. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en el Museo Memoria y Tolerancia con segundo semestre. Bueno, el Museo Memoria y Tolerancia es un museo que abrió en el 2010 y que busca difundir el respeto a la diversidad y a la tolerancia con base en el recuerdo histórico. Es muy importante esto de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos. Es muy importante crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes que durante todo el siglo XX sucedieron en nuestro planeta. Pues el museo nos muestra a través de
una serie de montajes museográficos y de maquetas, el genocidio judío durante el periodo de la Alemania nazi. Nos muestra también otros genocidios como el armenio, como el que sucedió en Ruanda, en Darfur y muy cerca de nosotros en Guatemala, donde miles de indígenas mayas también fueron exterminados. La otra mitad del museo nos habla de la tolerancia y nos invita a reconocer, respetar y valorar la diversidad en el mundo. Propone también evitar que los estereotipos y prejuicios conduzcan a acciones donde se impida el ejercicio real de los derechos humanos, pues es uno de los mejores museos del mundo respecto a estos temas. Te invito a visitarlo. Vamos a continuar con nuestra visita aquí, en el Museo de Memoria y Tolerancia. ¡Adiós! Son pequeñitos a efecto de que el hipotético espectador, que no es mi alumno, sino es alguien más que los quiere ver, pues lo vea y lo disfrute. Ahora, para disfrutar esto, y perdón por esta larga introducción que he hecho, la directiva de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela Cristóbal Colón me pidió que les platicara más o menos cómo hice mi último viaje. Yo viajé ahora en diciembre pasado, sí, al principio del auge de la cuarta ola de la pandemia, fue una cosa complicada, y viajé a Rusia. Sí, ya estaban preparándose para la invasión. Ya estaban con todos los preparativos, las banderas echadas al vuelo para poder hacer la invasión. Y es por eso que es tan interesante este viaje. Pues les diré que con la cuarta ola del coronavirus, el poder salir del país, el poder tomar una serie de vuelos, se volvió muy complicado, pero yo iba con muchas ganas de aprender cosas y de poder asimilarlas para poderlas transmitir después. En el aeropuerto de Ciudad de México, ya se imaginarán las colas para documentar las maletas, ya se imaginarán los certificados de vacunación, los certificados de pruebas de PCR para que se vean que no tengo yo la enfermedad. Y hecho todo eso, pasando los controles estrictos, el vuelo partió hacia Madrid. Llegando a Madrid, tomé el siguiente vuelo hacia Santiago de Compostela, porque yo quería pasar justamente a visitar la Catedral de Santiago. Como ustedes saben, el 2021 fue un año jacobeo, se abrió la puerta santa a los peregrinos, y yo tenía gran curiosidad de conocer el Camino de Santiago, de ver un poquito de Santiago de Compostela, y una vez satisfecha la curiosidad religiosa que tenía, pues regresé a Madrid para poder tomar el vuelo hacia Rusia. Inicialmente hacia San Petersburgo, en Rusia, que, bueno, pues en pleno invierno ruso, a mí me tocó alcanzar temperaturas de menos 30 grados centígrados, y ahí entendí lo que les decía al principio, cómo el invierno ruso detenía una maquinaria de guerra tan eficiente como el ejército de la Gran Armée napoleónica, con mucho frío. Cómo se detuvo la Wehrmacht alemana congelada. 30 grados bajo cero, los guantes que uno normalmente utiliza, es como si uno no trajera nada. Los dedos son como si miles de agujas los perforaran, y uno hace este movimiento y duele intensamente. Probablemente si uno está mucho tiempo, varias horas en ese frío, los dedos se empiezan a entumecer, se empiezan a congelar, y lo más probable es que pierda uno los dedos, tanto los de las manos como los de los pies. Esta parte donde el viento golpea, viento gélido, pues igual se endurece, y uno pensaría que si uno hace así, pues se rompería la oreja. Se deshidrata uno muy rápido. Muchas de las cosas que uno lleva pues, no funcionan como debe de ser. La batería del teléfono, por ejemplo, se descarga muy rápido. Y esas cositas me hacían entender, decir, ok, por eso. Y mientras yo pensaba eso, de repente, en alguna calle donde iba yo caminando, sobre la nieve, de repente pasaba un rusito corriendo con su shortcito, con sus tenis y con su playerita. Yo decía, Dios mío, pero estamos a tantos grados bajo cero, me estoy congelando, y este rusito está caminando, está corriendo, haciendo ejercicio.
¡wow! ¿Qué nivel de adaptación deben tener estos amigos para poderlo soportar? San Petersburgo es una ciudad que se construyó sobre un pantano, es en la desembocadura de un río muy importante en Rusia que da hacia el mar Báltico, es decir, es un puerto, y Pedro el Grande fue quien inició la construcción de esta ciudad. Desde el principio la erigió para ser la capital de Rusia, y por lo tanto está llena de palacios por todas partes. Además de grandes avenidas, grandes calles, tiene grandes canales para que en el verano el mar Báltico se mezcle con el río que llega ahí y sea una cosa hermosa como Venecia. Y en invierno estos canales se congelan y se convierten en pistas de hielo donde la gente espontáneamente va y patina y pasa el tiempo y se divierte. Es pues una construcción de una ciudad completa, muy bien pensada, muy impresionante en los palacios. El más importante de ellos es el Palacio del Hermitage, que alberga pues justamente el Museo del Hermitage, que es quizá el museo más grande del mundo, casi 3 millones de piezas, de las cuales 750.000 están exhibidas en sus paredes, y es entrar y ver una sala y maravillarse, y entrar a la siguiente sala y decir, wow, pero qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Y entrar a la siguiente e impresionarse aún más, porque cada sala es más grande, es más hermosa, es más suntuosa, y el arte que cuelga de las paredes es más espectacular. Bueno, pues para que les cuento mejor, les muestro este videíto que nos habla justamente del Museo del Hermitage. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en el Museo Hermitage, aquí en San Petersburgo. El Museo Hermitage es uno de los museos más grandes del planeta. Tiene una colección de más de 3 millones de piezas. Y bueno, con esa cantidad de piezas es increíble el espacio que se ha destinado para poderlo exhibir. No es un palacio, sino en realidad son 5 palacios completos de 3 pisos que se han utilizado para exhibir esta cantidad de piezas tan increíbles. Tiene arte prehistórico, arte mesopotámico, egipcio, griego, en grandes cantidades, pero también tiene del medievo, del Renacimiento, incluso tiene arte contemporáneo. Este es uno de los museos que no te puedes perder. Quizá la parte más importante sea la Galería de la Guerra, donde pues se conmemoran las victorias del ejército ruso sobre Napoleón en 1812. Y pues bueno, hay muchísimo que ver. Es un museo apabullante. Vamos a continuar nuestra visita aquí, en el Museo Hermitage. Pues saciada la curiosidad artística, pues ahora me puse a visitar iglesias. Como ustedes saben, los rusos son griegos ortodoxos. Sus iglesias son parecidas a las nuestras, tienen grandes diferencias. Y hay 2 iglesias que son muy importantes. Una iglesia que se llama de la Sangre Derramada, hermosísima, esas cúpulas de cebolla multicolores que son tan características de Rusia, que son bellísimas. Y hay otra más que es la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde están la tumba de los zares, desde el primero hasta el último, Nicolás II, sumamente interesante de ver. Y de la misma manera que el Museo del Hermitage, para que les platico, mejor veamos este video. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, aquí en San Petersburgo, en Rusia. Bueno, esta iglesia se erigió sobre el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II, ese zar que liberó a los siervos y acabó con el sistema feudal en Rusia, y por lo tanto se hizo de muchos enemigos. Pues el pueblo y lógicamente sus descendientes, queriendo honrar la memoria de este zar, levantaron esta maravillosa iglesia. Las iglesias importantes en Rusia se llaman catedrales, a diferencia de la forma católica, donde hay solo una catedral por cada ciudad importante o cada diócesis más bien. En Rusia puede haber varias catedrales, prácticamente una junto a la otra, porque básicamente es una iglesia grande. Bueno, esta catedral es muy semejante a la catedral de San Basilio en Moscú. Mucha gente las confunde y piensan que son la misma.
Tiene esas cúpulas con forma de cebolla, de muchos colores, y por dentro tiene esos mosaicos que son hermosísimos. Si un día vienes a San Petersburgo, créelo, ven, te va a encantar. Vamos a continuar con nuestra visita aquí en San Petersburgo. Pues después de varios días en San Petersburgo, tomé el vuelo hacia Moscú. Y pues los que tenemos más o menos mi edad y un poquito más, tenemos bien marcada en nuestra mente la imagen de la Plaza Roja de Moscú, con su gran fortaleza del Kremlin, esa iglesia preciosa de San Basilio, que en las aventuras de Cantinflas Show salía en la intro con esas cúpulas. Y tenía tantas ganas de verlo, esos desfiles del 1 de mayo, que se veían tan interesantes después de alguna conquista espacial. Tenía grandes deseos de visitar Moscú, de entender cómo es su gente, de entender cómo es que sobreviven en un clima tan adverso. Y pues bueno, después de varios días en Moscú, después de congelarse en esas calles, alguna cosita se pudo aprender. Estos grandes museos que muestran las glorias soviéticas sobre la conquista del espacio, aún llenan de orgullo a cualquier ruso que vaya a visitarlo, aunque ahora los rusos ya no son socialistas. Ahora el capitalismo es algo que predomina en este país. Y pues bueno, hay muchas cosas que ver. Quizá la que les decía al principio, el Kremlin, sea algo que no debiera uno perderse nunca en la vida. Veamos este video. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en el edificio del Kremlin. El Kremlin, o Fortaleza de Moscú, es una construcción fortificada con murallas altísimas, súper gruesas, que en el interior guarda el palacio donde se gobierna este país y además guarda también los vestigios de la época imperial. Durante la época imperial, cada zar importante que existía construía una catedral, una iglesia grandota. Cuanto más bella y más hermosa, pues mejor. Así es que en el centro del Kremlin encontramos una serie de catedrales, como la Anunciación, la de San Miguel, el campanario de Iván el Terrible, etcétera, etcétera, que compiten una con otra por su ornamentación tanto externa como interna. Esas cúpulas con forma de cebolla, doradas, y por dentro frescos o mosaicos multicolores compiten para ver quién tiene la capilla o la catedral más hermosa. Adicionalmente a eso, también competían los zares para ver quién hacía la campana más grave, es decir, la campana más grande y poderosa. Y pues bueno, vemos aquí una de las campanas más grandes que se han fundido en toda la humanidad, que es la campana zarina. Vamos a continuar nuestra visita aquí, en el Kremlin. Hacia el final de la visita, de la estadía en Moscú, pues me dediqué a platicar con muchas personas en la calle para preguntarles pues cómo se sentían. Finalmente ellos tienen un presidente que es pues como un dictador en nuestros términos, tiene 20 años gobernando Rusia, con toda su fuerza. Como les decía, ya para entonces se escuchaba de los movimientos de tropas hacia la frontera con Ucrania. Yo tenía curiosidad de saber qué es lo que realmente la gente pensaba. Y aunque ellos hablaban ruso, había alguno que hablaba inglés y que podíamos comunicarnos. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo es tu presidente? ¿Qué opinas de él? Algunos decían, no, de eso no se puede hablar. No, eso está prohibido hacerlo. Pero había otros jóvenes, como mis muchachos de preparatoria, que decían, bueno, pues nuestro presidente es el mejor del mundo. Nuestro presidente es alguien que se preocupa por Rusia. Nuestro presidente es alguien que trabaja intensamente todos los días para que Rusia esté bien. Nuestro presidente es un hombre de bien, es un hombre que no tiene escándalos, es un hombre que es bueno. Y muchos de ellos incluso traían aquí sus playeras donde había un oso y sentado sobre el oso estaba Vladimir Putin sin playeras y con los músculos increíbles. Lo que nos da más o menos una idea de cómo la población, al menos la población de Moscú, miraba el gobierno de su presidente. Cuando yo les preguntaba, oye, ¿tú qué opinas del conflicto en Ucrania? Recuerden que en el 2014 Rusia se anexó la península de Crimea. Yo les preguntaba, oye, si hubiera una guerra,
¿Crees que sería justa o injusta? La mayor parte de los moscovitas que yo encontré me decían, es que los ucranianos están exterminando a los rusos, es que los ucranianos están eliminando el idioma ruso de Ucrania, están expulsando a nuestros paisanos. Y yo decía, wow, cuán diferente es lo que dicen allá de lo que nos dicen de este lado. El último día coincidió con el Año Nuevo, así es que esperé el Año Nuevo a las afueras de la Plaza Roja de Moscú, que estaba vacía. La policía de la ciudad hizo anillos alrededor de la plaza para que hubiera pasillos y no hubiera concentraciones de personas. Y bueno, mejor les muestro el videíto de ese día. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con miles y miles de rusos esperando a las puertas de la Plaza Roja de Moscú el año 2022. La Plaza Roja está cerrada por cuestiones del coronavirus, pero alrededor hay miles y miles de rusos que están a la espera de que llegue el Año Nuevo y en breve empezarán a sonar las campanas tanto del Kremlin como de la Catedral de San Basilio y va a llegar el Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Ahí podemos ver los fuegos artificiales. Vamos a disfrutarlos un poquito. Новым годом! Новым годом! Новым годом! Новый год мчится! Скоро все случится! Сбудется, что снится! Разве это было? Уже недолго! Скоро будет! Держи! Bueno, el Año Nuevo ha iniciado con una nevada terrible que está cayendo ahorita sobre esta plaza. Para todos, muy feliz año, muchas felicidades, que sea maravilloso. Un saludo grandísimo desde aquí, desde Moscú. ¡Feliz 2022! Fue una nevada intensísima la que cayó después. No sé si los cohetes y los fuegos artificiales animaron a las nubes, pero cayó una nevada de, no sé, de 50 centímetros de alto. ¡Wow! Nunca había visto nevadas así. Y bueno, pasado el Año Nuevo, inicié el regreso hacia México, haciendo algunas escalas antes de llegar. Y pues ya les iré mostrando algunos videos en el futuro, en los siguientes Quesos Pan y Vino. Le he pedido a la dirección del programa que me regalen 3 minutos, 4 minutos en cada programa para que algunas cápsulas que no vimos ahorita, pues las podamos ver en el futuro. Algunas ciudades que he visitado en otros viajes también los podamos compartir en el futuro. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier duda. Muchísimas gracias.